Hola amigas, bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Soy Susana Decano y estoy aquí con mi hija más grande. Hola, qué gusto poder estar compartiendo aquí otra vez con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Queremos hablar acerca de las diferentes cosmovisiones que han permeado el cristianismo de un tiempo para acá y que nos alejan de las verdades bíblicas a un punto de incluso negarlas. Para empezar hoy vamos a hablar acerca de lo que es teología y por qué es importante. Y fíjate que a mí me gustó entender desde que tenemos una opinión de quién es Dios y cómo obra, ya estoy haciendo teología, ¿verdad? Porque siempre pensé que esas eran palabras muy grandes para comprender o solo para un grupo selecto. Entonces no podía ponerlo en práctica porque no entendía qué conllevaba, ¿verdad? Exacto, y lo dijiste de una forma tan sencilla. Teo es Dios, logía es estudio o razonamiento. Entonces es el estudio de Dios, de quién es Él, como bien lo dijiste, de sus atributos, de lo que ha hecho. Al final estamos conociéndolo a Él. Y el medio que Dios ha escogido para revelarse a los hombres y que podamos hacer esto, que básicamente es conocerle, es a través de su palabra. Una vez alguien me dijo, a Dios no se le estudia, sino se le cree. Sin embargo, creer es un hecho diferente a estudiarle. Creer en Dios no es lo mismo que creer en Jesús. Muchos admiten creer en un Dios creador, pero no todos creen en su Hijo, el Salvador, Jesucristo. Él nos ha dado por gracia el don de fe, dice Efesios 2:8. Entonces, creer en Él no es un acto nuestro. Entonces, no hay comparación entre creer y estudiar. Segundo, permanecer en Él también es un acto que solamente Dios sostiene. Conocerle, saber cómo es Dios porque leemos su palabra, en sí ya es un estudio. Y eso es lo que le llamamos estudio bíblico, ¿verdad? En pocas palabras. Exacto. ¿Y a quién estudiamos? A Dios. Con esto en mente, comprendemos que cualquiera puede tener una teología sobre Dios. El punto es si esta teología es bíblica o no. Y uno de los principios que hemos aprendido es que la Biblia no solo tiene un contexto, pero también tiene un principio importante. Toda la Biblia se confirma a sí misma, ¿verdad? Entonces es inerrante, o sea, no tiene errores. Si un pasaje no es claro en una parte, buscamos en otra que hable lo mismo y nos lo aclarará. Además que la Biblia es una historia completa, o sea, desde Génesis a Apocalipsis se va desarrollando. Entonces digamos que Génesis revela algo, Éxodo revela otra cosa, Levítico otra cosa, y así hasta que llegamos a Apocalipsis, como que se va construyendo, ¿verdad? Exacto. A esto se le llama progresiva. O sea, nosotros creemos en la redención como esta historia del Señor que desde Génesis nos va dando una pincelada de esto, Éxodo nos da otra y así como tú lo estabas diciendo, a esto se le llama progresión. Y así es como nosotras vamos leyendo la palabra. Ahí es donde también nos podemos perder. Cuando desconectamos el propósito de la palabra y cuando la estamos leyendo separada, de forma separada. La misma palabra ha dicho en 2 Timoteo 2, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde esas partes que a veces no entendemos, las genealogías, todo es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que, o sea, con el propósito que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No hay absolutamente más nada que necesitamos para hacer la obra a la que Dios nos ha llamado a hacer que su palabra, que toda la escritura. Así que hablemos de la importancia de conocer una teología sana. Si toda la escritura es inspirada por Dios, es porque Dios es su autor. Si Dios es su autor y creemos que Él es Dios, entonces no solo creemos, le leemos, meditamos y estudiamos con el fin de ser perfeccionadas para toda buena obra. Una teología sana nos va a llevar a vidas cruciformes. ¿Cómo? Porque al leerla de la forma que tú explicaste, irremediablemente nos va a llevar al Salvador.
Cuando Dios nos encontró y salvó por medio de escuchar el Evangelio, Él nos llamó a conocerle. El Evangelio son las buenas nuevas de principio a fin acerca de Cristo. Entonces, si Él inicia esa buena obra, Él la va a seguir sosteniendo hasta que nos volvamos a ver con Él. Y nosotras, como creación, le representamos mientras estamos en este mundo. Él nos está haciendo conforme a Cristo. La promesa es perfeccionarnos hasta que Él regrese, como dice Filipenses 1:6. No podemos conocer a Dios si leemos versículos aleatorios o si leemos la Biblia de vez en cuando o si no la meditamos, sino simplemente hacemos un check de que ya lo hicimos. Algunos dicen que es difícil, pero el apetito, el gusto se forma entre más comes. Una teología sana te llevará a Cristo, a confiar en su obra en la cruz y resurrección como suficiente en tu lugar, a arrepentirte de tus pecados, a sufrir con propósito y esperanza, a creer en la vida eterna y seguridad de salvación, y a adorar única y suficientemente a Cristo. Una teología sana te llevará a amar sus mandamientos y a guardarlos. Una teología sana pone en primer lugar la gloria de Dios antes que la del hombre. No es materialista, no es de prosperidad, no es de cero sufrimiento, es de morir al yo. Saber vivir en abundancia como en pobreza y de recibir lo bueno y lo malo de este mundo, como dijo Job. En resumen, se trata de quién es Dios, por ende, quiénes somos nosotros y lo que necesitamos que Dios ha proveído en Cristo para tener una relación de paz y reconciliación con Dios eternamente. Sí, a mí me impacta saber esto porque al final la teología no se trata de un tema solo para líderes, ¿verdad? O algo así, sino nos hace fieles obreras que manejan la palabra con precisión, que es lo que vemos en 2 de Timoteo 2:15. Yo soy responsable como su hija de conocerle, de buscarle y que todo esto me moldee en mi forma de pensar, de hablar, de actuar. E incluso mi estudio de la palabra afecta a mi prójimo, ¿verdad? Afecta cómo manejo yo mis conflictos, mi sufrimiento, mi enojo, absolutamente todo. Entonces, ser responsable me ayuda a no verlo como algo aburrido, una carga. Creo que eso a mí me ha pasado, o sea, escucho así como tú, cuando me compartís lo que estudias, lo que estudiamos juntas, ¿verdad? En la Biblia. Y yo antes pensaba, a la gran, qué tedioso, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a hacer yo para poder entender estas cosas? Pero al final, ahí es cuando vemos dónde está puesto nuestro corazón, dónde es que deberíamos de tener nosotros puesta nuestra mirada. Entonces creo que también Dios usa esa responsabilidad que Él mismo pone en nosotros, ¿verdad? O sea, esa responsabilidad es lo que nos va ayudando a poder, en medio de las circunstancias difíciles, acudir a Él. Y cuando a veces uno dice no sé qué hacer, o incluso rara vez, ¿verdad? Tomamos decisiones basadas en su palabra, o solo tomamos las promesas, pero todas las historias apuntan a Cristo. Entonces todas las historias tienen mucho que ayudarme en mi día, porque esas historias son cotidianas. O sea, creo que perdemos de vista que la Biblia no va a pasar de moda, ¿verdad? Aplica para todo tiempo, para toda circunstancia, y no porque ahora la leamos como bola mágica, ¿verdad? Sino porque Dios nos va llenando de sabiduría para poder modelar el carácter del Padre. Es algo que fluye en gratitud. Entonces no podemos confiar en quien no conocemos, ¿verdad? Y se vuelve un placer, una necesidad, ya no solo algo que tacho en mi to-do list, ¿verdad? Ya oré, ya leí la Biblia, ya fui a mi grupo, ya fui a la iglesia. No, sino creo que es importante resaltar el no buscar esos extremos tampoco, ¿verdad? Desligarnos totalmente del estudio de la palabra o estudiarla solo por fines académicos, con la motivación incorrecta, solo para llenarnos de conocimiento. Exacto. Y esto se va a ver reflejado de todas formas, ¿verdad? Porque el estudio genuino y profundo de la palabra, con la motivación de conocer al Padre, va a dar frutos. No va a ser algo que solo tengo ahí acumulado. Exacto. Entonces creo que eso es importante recordar siempre que hablamos de teología, ¿verdad? Sí, y ¿sabes qué pasa? Que hemos espiritualizado mucho también la palabra de Dios. Sí.
Y es de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente podcast, ¿verdad? Pero la realidad es que no hay algo bueno y malo en sí. Cuando Dios creó todo, dijo que todo era bueno. Se corrompió por el hombre, pero Dios siempre ha creado todo bueno, porque todo es para su gloria. Entonces no hay algo más espiritual que otra cosa. En Cristo todo lo que hacemos cuenta y es para su gloria, dice Colosenses 3 y 1 de Corintios 10. Todo desde algo que alguien llamaría mundano, por ejemplo, comer, ¿verdad? Hasta estar orando. Cuando adoptamos este pensamiento le llamamos dualismo. Creer que algo es más santo que otra cosa, que una actividad es más importante porque es más espiritual o santa, que al final termina haciéndonos religiosas y no mujeres piadosas. Por ejemplo, si pienso que lavar los platos no es algo significativo para Dios, estoy dividiendo o clasificando mis actividades en algo importante o menos importante para Dios. Quizás te lo puedo decir así. Solo si oras, alabas, lees la palabra o estás en la iglesia, entonces como que Dios te dijera, eso sí es para mí, eso tiene mucho valor para mí, pero lo demás ni siquiera lo veo y la verdad es que no me importa. O sea, por supuesto que Dios no nos dice eso. Todo cuenta porque no estamos separadas en nuestro ser. Todo nuestro ser alaba su nombre, toda la creación alaba su nombre. Y Dios está interesado en nuestro corazón, lo que sale de este corazón. Es a causa de nuestro corazón que estamos siendo cambiadas a Cristo, porque nuestro corazón es engañoso y malvado, dice Jeremías 17. Aún la queja de lavar 10 veces en el día esos platos, aún de esa queja Dios está interesado, porque está alumbrando que hay algo que mi corazón está enviando, ¿verdad? Está diciendo, no estoy agradecida, no estoy satisfecha con todas estas cosas, entonces me quejo. Y Dios está interesado en eso. Dios lo está viendo también. Entonces no podemos decir que algo es más espiritual que lo otro, porque todo lo que hacemos es para su gloria. No sé si me entendés. Sí. No, sí, de hecho, creo que es interesante porque eso me habían enseñado por mucho tiempo, ¿verdad? Que lo hablábamos y creo que es algo que se maneja en diferentes contextos. Entonces creo que podemos tergiversar la palabra a nuestra conveniencia. O sea, buscar más las experiencias que a Dios. Buscar más las revelaciones que a Dios. Y todo esto es lo que hablamos de la importancia de entender el por qué lo hacemos. Y se da en diferentes formas y puede ser muy sutil, ¿verdad? Y creo que el agradecimiento y la responsabilidad individual como creyentes también afecta mi responsabilidad en una comunidad, en un grupo, en una iglesia. O sea, podemos influir en cómo otros perciben la palabra, incluso a los que no son cristianos, ¿verdad? Aún más a los que no son cristianos. Sí. Y por eso es que es tan importante que no tergiversemos su palabra. Y el resultado de pensar esto y más pensar en estas cosas es que descuidamos todas las áreas de nuestra vida cuando hacemos estas separaciones. Por ejemplo, vemos mujeres que literalmente viven en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias me refiero a las 4 paredes de la iglesia, en los diferentes programas. Están el lunes en esto, el martes en esto, el miércoles en lo otro, porque piensan que esto es más espiritual y esto las acerca más a Dios y esto Dios lo va a ver con más agrado. Pero se enojan con sus esposos porque no van, ¿verdad? No van con ellas también y no están sirviendo con ellas o no sirven porque eso es más espiritual. O a los jóvenes cuando les decimos que por no hacer esto, pero sí dedicar tiempo a ayudar a su hermana, con limpiar el cuarto o a escucharla o a hacer diferentes cosas aquí en casa, que eso no cuenta tanto para Dios si los domingos no levanta sus manos y alaba efusivamente. Aunque de esto podemos hablar muchísimas cosas, el punto que queremos dejar es que la teología no es algo ajeno a las mujeres, a las hijas de Dios. El punto no es si eres teóloga, sino qué clase de teóloga eres. Esto no significa que tengas que estar en un estudio donde te estén enseñando teología per se, porque tú ya la estás haciendo desde el momento en que estás leyendo tu palabra, porque te estás formando
una idea de lo que Dios está diciendo ahí, de quién es Él, ¿verdad? Estás empezando a leer y ves todo lo que Dios es. La tendencia humana es escuchar que si no eres algo, entonces tienes que hacer. Conocer a Dios en su palabra trata con nuestro ser antes que con nuestro hacer. Y como buenas cristianas siempre nos tiramos a hacer. Pero ¿qué pasa con tu identidad? ¿De dónde viene? ¿Qué la informa? ¿O quién la informa? Nos conformamos solo con unos cuantos versículos, con escuchar podcasts como estos o las prédicas, pero la Biblia no fue dada solo a los líderes, como tú ya bien lo dijiste. Y aunque a mí me encanta tener una Biblia de ilustración, tampoco la Biblia solo es para decorarla, subrayarla, sino para que penetre tu alma. Me encanta el versículo de Salmo 143, del 4 al 6, que dice: Por tanto en mí está agobiado mi espíritu, mi corazón está turbado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Nota que dice aquí: en las angustias, que básicamente es por lo que más buscamos a Dios, lastimosamente, el salmista no nos dirige a la creación, no nos dirige a las emociones, no nos dirige al pasado nuestro, no nos dirige a personas, no nos dirige a nada creado, nos dirige a Dios, mostrado en sus obras o revelado en sus obras. No solo lo recuerda, él lo reflexiona, porque eso es lo que necesita su alma, y tu alma y mi alma. Y uno o dos versículos no son suficientes si verdaderamente no meditamos en ellos, si verdaderamente no estamos conociendo a Dios en ellos, viendo a Dios en ellos. Así que yo te pregunto a ti, por ejemplo, con estos versículos que te leí, ¿qué atributos de Dios puedes ver? Por ejemplo, creo que vemos mucho el atributo de que Él es soberano, ¿verdad? Porque aún en medio del sufrimiento Él sigue teniendo el control y podemos acudir a Él. Vemos como en medio de cualquier situación, aun si estas parecen ser como más audibles o más tangibles hasta cierto punto, es el estudio de la palabra la que nos ayuda a que sus verdades genuinamente se hagan verdad en estos momentos. Que antes de correr a cualquier cosa, podamos correr a Él. Y cuando veo la Biblia como una historia completa, que es lo que hablábamos, como la historia de redención que es, puedo saber que todo tiene un contexto, que todo debería de impulsarme a orar por otros, a ver mi pecado, orar por mi pecado, por mi permanencia en Él, que debería de encontrar cómo la naturaleza del hombre se ve en contraste con la santidad de Dios. Y estos puntos cambian por completo todo, mi vista, mi percepción de la situación y de cómo yo percibo la palabra cambia. Tú ves a Dios soberano actuando en estos versículos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto es hacer teología. Aun si no lo llamas el atributo de Dios, puedes decir: hoy sé que Dios dice que es, porque en su palabra yo lo leí. Su espíritu nos traerá convicción si verdaderamente nos hemos quebrantado ante Él. Y esto solo sucede si leemos su palabra, si la estudiamos. No necesitas un curso intensivo. Si lo puedes hacer, excelente, pero si no puedes, por diversas razones, el Espíritu Santo y tu Biblia hacen un buen equipo. Y cuando no entiendas algo, parte de tu equipo es tu iglesia, tu comunidad. Si eres casada, tu esposo, y si tu esposo no es convertido o está igual que tú aprendiendo, pues está tu pastor. Y si tu pastor no sabe o no puedes hablar con él, por cualquier razón, seguro una hermana te puede ayudar. Dios no nos va a dejar sin ayuda cuando estamos buscando aprender de su palabra y conocerlo, te lo aseguro. Es más, nuestra actitud y prioridad es mucho más importante. Siempre digo, si Dios es tu prioridad, se verá en cuanto lo buscas reflejado en tus frutos. Por el pecado aún luchamos con esto, pero el crecimiento se va a ver paulatinamente. ¿Y sabes dónde se mira? En humildad, que no lo sabes todo y que necesitas del Señor. Entonces, para resumir, todos llegamos a ser teólogos hasta cierto punto. Sí. No le tengamos miedo al no sé.
Seamos humildes en reconocer que no lo vamos a saber todo y eso está bien también. Que podemos acompañar a otras a leer, podemos pedir ayuda, que antes de buscar o acostumbrarnos a depender solo de libros o comentarios, o como decías tú, ¿verdad? Prédicas o podcasts, que no digo que estén mal, pues hoy en día hay infinidad de recursos y herramientas que nos pueden ayudar a poder profundizar en el Evangelio y en su palabra. Sí. Pero no podremos realmente conocer a Dios por medio de lo que otros piensen, ¿verdad? Sí. Es como que si yo te diga, ay, te cuento de mi amiga Juanita, que ella es linda, ella es inteligente, ella cocina muy rico. Son cualidades que probablemente yo decidí resaltar, pero cuando tú la conozcas, vas a encontrar otras cosas o me vas a poder decir, mira, para mí no cocina rico, ¿verdad? Entonces, a veces cuando lo volvemos un hábito, es como dicen, masticar comida masticada. Ay, no. O sea, ya no es lo mismo, ¿verdad? Por eso es tan importante reconocer que necesitamos orar por sabiduría, para que Dios nos ayude a poder estudiar su palabra. Orar para que podamos entenderla y ponerla en práctica. Saber que es una responsabilidad individual y colectiva. Que es todo lo que necesitamos. No hay necesidad de agregarle o de quitarle, de poner nuestras emociones o asunciones. Sí. La Biblia es la verdad absoluta dada por Dios y solo con eso ya es suficiente. Sí, y solo quiero decirte algo, diste un excelente ejemplo en el sentido de que cuando alguien la interpreta por sí misma y no según la palabra, como también lo mencionaste antes, entonces sucede eso, que Juanita para ti no es buena cocinera, pero para la otra sí. En cambio, cuando la interpretamos de acuerdo a la palabra, a la misma palabra, todos vamos a llegar a la conclusión de que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo y etcétera. Entonces, aun si no queremos decir teología, lo importante de estar en la palabra es no despegarte de ella. En cada faceta de nuestra vida se va a ver diferente el cómo te acercas a ella, pero si es tu prioridad, lo vas a hacer. Te vas a esmerar por buscar, porque Él es tu prioridad, tu primer amor, tu adoración en cada cosa que hagas, en cada pensamiento que tengas, palabras que digas, en todo, porque Él está en todo. O dejaría de ser Dios. Y Dios está inmiscuido en todo, o no sería Padre. Y Cristo está intercediendo, obrando a través de su Espíritu, o no sería Señor y Salvador. Así que estas son buenas noticias. Las noticias del Evangelio que nos llaman a arrepentirnos por alejarnos y dejar que otro montón de cosas que nos llenan en vez de sus palabras, que están completas para nosotras y permeadas de redención. Así que en las próximas semanas vamos a estar evaluando algunas enseñanzas que se han filtrado en la iglesia cristiana, que nos están desviando de la centralidad en Cristo. Te invitamos que traigas a una amiga o que lo escuches con una amiga y esto pueda generar buenas discusiones buenas también, ¿verdad? Pero sobre todo llevarte a la palabra. No todo lo sabemos, pero estamos con toda la alegría y de verdad con el amor para poder acompañarte en todo lo que vayamos a estar hablando en las próximas semanas. Esperamos que podamos también animarte a escudriñar la palabra y a saber, como decías tú, que no estamos solas y que es necesario también orar en todo momento, ¿verdad? Total. Así que ha sido un gusto meditar hoy la palabra contigo, querida hermana, querida amiga. Si te son de bendición estos audios, compártelos. Oro que sea de edificación y el amor por su palabra en tu vida crezca cada vez más como fruto que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad, que es Jesucristo revelado en su palabra. Si tienes alguna duda o pregunta, siempre estamos ahí disponibles para poder escucharte. Amén. Así que nos escuchamos dentro de una semana y que Dios te bendiga. Adiós.